Esa noche, en el salón de bodas iluminado por miles de luces, entre el sonido de la música y el aroma del vino caro, toda mi vida se encogió en un solo instante. Raúl, el flamante novio con su traje blanco y su sonrisa arrogante, señaló hacia mí delante de 200 invitados y dijo en voz alta: «Apestas a hospital, viejo. No arruines la foto familiar». La frase fue como una hoja helada clavándose directo en mi pecho. Se escucharon risas nerviosas. Valeria, mi hija, bajó la cabeza, con una sonrisa rígida. El fotógrafo dudó un momento y, siguiendo la orden de Raúl, tomó la foto. En esa imagen, yo ya no era el padre de la novia, solo una sombra sobrante al lado de una felicidad falsa. Escuché mi corazón latir, lento, pesado, y el perfume costoso a mi alrededor se volvió de pronto tan amargo como el olor de la sangre. Yo, Miguel Gutiérrez, de 61 años, que salvé cientos de vidas y sequé el sudor de los moribundos, nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que inclinar la cabeza ante mi propio yerno. Me quedé ahí, entre luces y un silencio denso, mientras nadie decía una palabra. La gente me miraba como si la vergüenza fuera una enfermedad contagiosa. Vi los ojos de Valeria evitando los míos, húmedos pero firmes, y cuando se dio la vuelta, supe que en ese instante la había perdido para siempre. Sin decir nada, acomodé el botón de mi saco y apreté con fuerza el bastón de madera que Valeria me había regalado en mi cumpleaños número 18. Ahora, cada paso que daba sobre el mármol resonaba frío, como un golpe de ataúd. Algunos invitados murmuraron: «Pobre hombre». Otro respondió: «Bueno, ya debe estar acostumbrado». Sonreí. No, no lo estaba. Pero por primera vez en mi vida entendí lo que significa ser borrado de la propia existencia. Afuera, el viento nocturno del jardín entraba trayendo el aroma marchito de las rosas. Respiré hondo, dejando que ese olor cubriera la rabia hirviendo en mi sangre. Miré por última vez a través del cristal. Valeria y Raúl levantaban sus copas. Los aplausos estallaban. La música volvía a sonar. Vi la sonrisa de Raúl, pero en sus ojos solo había desprecio. Creía que bajaría la cabeza, que me iría en silencio como un viejo senil, pero olvidaba que fui cirujano, y nadie entiende mejor la anatomía de una herida que yo. Caminé despacio hacia el estacionamiento. El viento mecía mi cabello canoso. Cada paso era un corte más que rompía los lazos que me unían a ellos. Cuando la puerta del coche se cerró, permanecí quieto, la mano temblorosa sobre el volante. En la oscuridad del vehículo resonó su voz: «Apestas a hospital». Sí, huelo a desinfectante, a sudor, a noches en vela junto a camas de enfermos. Pero ese olor también es el de la vida, el del sacrificio, y si hace falta, el de la justicia. Encendí el motor y conduje sin rumbo, solo para alejarme de aquella farsa. En la carretera vacía recordé las palabras de Clara, mi esposa: «No respondas con ira, Miguel. La ira ciega, pero el dolor enseña a ver». Asentí despacio. Sí, no me enojaré. Voy a ver con claridad. Y cuando ellos duerman tranquilos entre el vino y la soberbia, comenzaré la última cirugía de mi vida. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. Conduje sin rumbo, atravesando calles bañadas por luces amarillas, donde las parejas caminaban tomadas de la mano y la música de los bares se derramaba como vino de una copa rebosante. Todo era ruido, vida, algarabía, excepto dentro de mí, donde solo quedaba un silencio helado. Cuanto más me alejaba, más resonaban en mi cabeza las risas, la carcajada de Raúl, las risitas falsas de los invitados, incluso el murmullo de Valeria diciéndole algo al oído mientras yo me daba la vuelta para marcharme. Esos sonidos me perforaban el oído como si alguien cosiera mis heridas con hilo de espinas. Detuve el coche junto al río y apagué el motor. Al otro lado, las luces de la ciudad se reflejaban sobre el agua temblorosa. Abrí la puerta, me senté sobre el cofre y encendí el primer cigarro en muchos años. El humo blanco se mezcló con la neblina, picándome los ojos. Tal vez no fumaba por costumbre, sino por saborear el dolor, como un adicto que busca el sabor amargo de lo conocido. Cada bocanada me traía una imagen distinta. Valeria de niña, con su vestido rosa, corriendo hacia mí en la entrada del hospital. «Papá, ¿a cuántas personas salvaste hoy? Yo quiero ser doctora como tú, papá».
Esa voz, esa risa tan pura, ahora solo existía como un eco lejano en un pozo seco. Entrecerré los ojos viendo el humo disiparse y me pregunté, ¿en qué momento se levantó este muro tan alto entre nosotros? El viento soplaba sobre el río, trayendo el olor del musgo húmedo y del desinfectante. Ese mismo olor que Raúl despreciaba cuando dijo apestas a hospital. Solté una pequeña risa. No sabía que ese olor era el del sudor y la sangre, el de miles de pacientes que volvía a la vida. No sabía que estas manos viejas habían sostenido corazones humanos entre sus dedos para devolverles el latido. Pero la vida, a veces, es cruel hasta el absurdo. Esas mismas manos, hoy, eran consideradas impuras. Miré el agua oscura y me dije, tal vez sí, ya estoy viejo. Pero en cuanto el pensamiento apareció, algo dentro de mí se reveló. No, todavía no he muerto. Clara solía decirme, mientras puedas sentir dolor, es que sigues vivo. Y yo sentía dolor, tanto que cada latido era una punzada. Abrí la guantera y saqué mi viejo cuaderno, ese al que siempre llamé la historia clínica de mi vida. Pasé las páginas hasta una en blanco y escribí despacio. Fecha. Esta noche no he perdido a mi hija. Solo he perdido la ilusión de que aún me necesitaba. Desde ahora dejo de ser víctima. Vuelvo a ser médico, no para curar cuerpos, sino para operar la enfermedad de la falsedad. Cerré el cuaderno. El olor del tabaco seguía pegado a mis dedos, mezclado con el perfume de los recuerdos. A lo lejos, las campanas de la iglesia marcaron 12 veces, lentas, solemnes, como si anunciaran el inicio de una cirugía. Aspiré hondo, arrojé el cigarro al río y observé cómo la brasa roja se apagaba en la superficie del agua. En el cielo, las nubes se abrieron dejando ver una luna pálida. Levanté la mirada y murmuré, Clara, haré lo que me pediste, no por venganza, sino para volver a ver la justicia en la que una vez creí. Y entre el silbido del viento colándose por la puerta del coche, juraría haber oído una voz suave responder, «Está bien, Miguel, es hora de empezar». Regresé a casa cuando el reloj marcaba pasadas las 2 de la madrugada. La pequeña vivienda estaba tan silenciosa que parecía que hasta el aire contenía la respiración conmigo. Cada paso sobre el suelo de baldosas viejas resonaba seco, y ese eco despertó los recuerdos como un torrente desbordado. Encendí la lámpara del salón. Una luz amarilla, débil, iluminó la vieja fotografía colgada en la pared. Clara, Valeria y yo, sonriendo bajo la luz de la mañana que entraba por la ventana del hospital, mientras la niña sostenía con fuerza un pequeño estetoscopio de juguete. Clara aún llevaba puesto su bata blanca, el cabello recogido y los ojos cansados pero cálidos. Aún recuerdo aquella tarde en que nos conocimos, en una sala de guardia diminuta en la sierra. Yo era un médico recién egresado, ella una enfermera voluntaria. Entre el olor a desinfectante y el pitido constante del monitor, se acercó, tomó una venda y me dijo con voz suave, «El paciente no solo necesita medicinas, necesita ser visto con el corazón». Esa frase me siguió toda la vida. Tal vez por eso nunca aprendí a odiar del todo, ni siquiera a quien me hirió. Recuerdo los primeros años después de casarnos. Trabajábamos sin descanso, viviendo con el salario escaso de un hospital público. La casa no llegaba a 40 metros cuadrados, pero siempre olía a café recién hecho y estaba llena de la risa de Valeria. En las noches de lluvia, volvía tarde y encontraba a Clara acunando a la niña en el sillón, el cabello pegado por el sudor, pero con una sonrisa en los labios. Me quedaba observándolas, entendiendo que la felicidad era algo simple. Bastaba con ver respirar a quien amas. Valeria creció entre 2 mundos, el del hospital, con su olor a alcohol y gasa, y el de la cocina, con la voz cantarina de su madre. Aprendió a acomodar las almohadas de los pacientes, a limpiar mesas, a preparar sopas para los enfermos. Cuando dijo, «Quiero ser doctora como tú», creí que mi vida había valido la pena. Pero como todos los hijos que crecen entre la carencia y la ambición, Valeria empezó a querer más. Quería luces brillantes, un mundo sin olor a medicamentos, con perfumes finos y copas de cristal tintineando en cenas elegantes. No la culpé, solo tuve miedo de que, en su búsqueda de elegancia, olvidara la raíz de la compasión. Clara murió cuando Valeria acababa de cumplir 17.
La casa se volvió fría, y yo, un médico acostumbrado a salvar vidas, me vi impotente viendo cómo la mujer que amaba se apagaba. En su última noche, Clara me tomó la mano, con la voz apenas audible. «Miguel, si alguien hiere a nuestra hija, no la salves con ternura. Sálvala con la verdad». La besé en la frente sin comprender del todo sus palabras. Ahora lo hago. La luz de la lámpara titiló y se apagó. Permanecí mirando la foto, con el pecho encogido. Afuera, el viento sacudía las ventanas trayendo el olor húmedo de la lluvia nocturna. Ese olor se mezclaba con un leve rastro a desinfectante, recordándome que, por más que el tiempo borre las cosas, hay aromas que nunca se van. El del deber cumplido, el de las promesas que aún esperan. Me levanté, caminé hacia el retrato y acaricié con los dedos el rostro de Clara. «¿Ves, amor? Sigo cumpliendo mi palabra. Voy a salvar a nuestra hija, pero de una manera que nunca imaginará». La luz tenue se reflejó en sus ojos dentro de la foto. Por un instante, juraría que sonreía, y supe entonces que la última operación de mi vida acababa de comenzar oficialmente. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas delgadas, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Me senté en la mesa del comedor, con una taza de café ya fría frente a mí, y el cuaderno de notas de Clara abierto. Ella solía llenarlo con apuntes sobre sus pacientes y frases sueltas como «El paciente número 12 sonríe cuando escucha boleros» o «El niño de la habitación 3 volvió a reír. La operación fue un éxito». Cada línea era como una vena aún palpitante dentro de esta casa que se quedó sin vida desde el día en que ella se fue. Pasé las páginas con cuidado hasta llegar a la última, escrita con letra temblorosa. «Miguel, recuerda, un médico debe saber cuándo cortar para salvar». Entonces pensé que hablaba solo de medicina. No imaginé que se refería a la vida. El día que Clara murió, el cielo estaba igual que hoy, brillante, pero frío. Lo recuerdo todo. La habitación olía a analgésicos, y Valeria, con solo 17 años, sostenía mi mano mientras agarraba la de su madre. Había visto morir a muchas personas, pero nunca me sentí tan desnudo, tan desarmado. Cuando su último aliento se disolvió en el aire, sentí que mi corazón estallaba. Todos mis años de médico se volvieron inútiles. Había salvado a cientos de personas, pero no pude salvar a la mujer que amaba. Después del funeral, Valeria se encerró en su habitación, y yo me lancé al trabajo como un loco. Aceptaba guardias dobles, triples, temiendo que si me detenía escucharía su voz llamándome. En muchas noches, al lavarme las manos después de una cirugía, creí verla al final del pasillo del hospital, aún con su bata blanca, sonriendo con tristeza. Aquellos sueños me consolaban y me torturaban al mismo tiempo. Valeria fue creciendo, cada día más parecida a su madre. Era estudiosa, responsable, y cada vez que la llamaba a la residencia universitaria me decía: «Estoy bien, papá. Mamá debe estar orgullosa». Y yo lo creía. Pero el día de su graduación, su mirada era distinta. En la ceremonia ya no me abrazó como antes. Sonrió, sí, pero en sus ojos había una distancia que no supe cruzar. Entre la multitud, un joven de traje impecable se colocó a su lado. «¿Quién es?», pregunté. «Raúl, mi compañero de facultad», respondió ella, breve. Solo asentí, aunque algo en mi interior se tensó. No por celos, sino por el apretón de manos de Raúl. Demasiado firme, demasiado seguro, como si ya reclamara un territorio. Tiempo después, Valeria me contó que él era inteligente, atento, que trabajaba en una empresa importante. La escuché en silencio. Quizás debía alegrarme, pero en el fondo sentí una fisura invisible abriéndose en mi pecho. Una noche, mientras ordenaba expedientes del hospital, encontré un sobre que Clara me había dejado años atrás. En la parte frontal había escrito: «Ábrelo solo cuando sientas que ya no tienes a nadie». Lo abrí con cuidado. Dentro había una foto de los tres en la playa y unas pocas palabras. «Si algún día te sientes perdido, recuerda que seguimos contigo, en todo aquello en lo que aún crees». Doblé la foto y la guardé en mi billetera. Pero esa noche, al mirarme en el espejo, entendí algo. El reflejo ya no mostraba al médico seguro de sí mismo, sino al sobreviviente de una cirugía fallida.
Había perdido al paciente más importante de mi vida. Desde entonces, encendí una vela frente a la foto de Clara cada noche. No para rezar, sino para recordarme que ella aún me observaba, y que su última petición, sálvala con la verdad, quizás algún día se convertiría en la incisión que debía hacer con mis propias manos. Aún no sabía que ese día estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Aún recuerdo con nitidez aquella tarde de verano en que Raúl cruzó por primera vez el umbral de mi casa. La luz del sol se filtraba por la ventana, haciendo brillar las partículas de polvo dorado suspendidas en el aire. Valeria abrió la puerta con una sonrisa radiante, mientras yo, sentado a la mesa, repasaba viejos expedientes del hospital. «Papá», dijo, «quiero que conozcas a alguien». Y entonces apareció Raúl, con un traje gris impecable, zapatos relucientes, el cabello perfectamente peinado, y ese apretón de manos firme de quien está acostumbrado a ejercer control. «Señor Gutiérrez, es un honor conocer al hombre que crió a la mujer más brillante del mundo». Sonreí con cortesía, devolviendo el saludo, aunque algo dentro de mí se tensó. Era una amabilidad medida, calculada, de esas que se ofrecen con la exactitud de una estrategia. Su mirada no solo se posó en mí, sino que recorrió cada rincón de la habitación, deteniéndose unos segundos más frente a la foto de Clara sobre la repisa. Cuando lo invité a sentarse, inclinó ligeramente la cabeza y sonrió con esa prudencia ensayada que tienen quienes viven de negociar. Durante la cena, Valeria no paró de hablar. El trabajo, los proyectos, los sueños que alguna vez yo mismo deseé para ella. La observé y noté en sus ojos un brillo distinto, no el de la inocencia de antaño, sino una luz mezcla de esperanza y ambición. Raúl, en cambio, hablaba poco. Respondía con fluidez cuando le preguntaba algo, como si cada palabra estuviera perfectamente memorizada. Me contó que sus padres eran empresarios en Monterrey, que había estudiado en Europa, que admiraba a los médicos porque la medicina es el oficio de los corazones grandes. Sonaba respetuoso, pero en su tono había algo impostado, una frase repetida para causar buena impresión. Cuando se levantó a servir el vino, puso una mano en el hombro de Valeria con un gesto de posesión tan natural que me incomodó. Guardé silencio, continuando la comida, solo mirando de reojo la foto de Clara. En sus ojos, imaginé una advertencia. Desde ese día, Raúl empezó a venir a menudo. Traía flores, pasteles, botellas de vino. Valeria reía más, y yo, ingenuo, quise pensar que eso era bueno. Hasta una noche, mientras leía el periódico en mi habitación, escuché sus voces discutiendo en la sala. La de Raúl, baja pero firme. Tu padre vive en el pasado. No entiendes que hay que avanzar. Un viejo no puede decidir por nosotros. Valeria respondió con suavidad. No hables así, estás solo. Él soltó una carcajada seca. ¿Solo? ¿O testarudo? Doblé el periódico, sintiendo un frío interior. Desde entonces, cada vez que Raúl venía, optaba por callar. Observaba, escuchaba, la forma en que hablaba, cómo tocaba el hombro de mi hija, cómo recorría la casa con la mirada, calculando el valor de cada objeto. Comprendí que Raúl no amaba a Valeria. Amaba la imagen de una mujer inteligente con un padre médico reconocido, una reputación limpia para vestirla como propio traje. Semanas después, durante el desayuno, Valeria me dijo, «Papá, Raúl quiere invitarte a cenar en Los Arcos. Dice que tiene algo importante que contarte». Asentí, con una sonrisa tan leve que ni yo mismo la creí. Esa noche, bajo la luz cálida del restaurante, Raúl alzó su copa y pronunció, como si leyera un libreto, «Valeria y yo hemos decidido casarnos, y queremos que usted nos dé su bendición». Lo miré largo rato. Mi voz salió serena, contenida. «Felicidades, hijos. Pero recuerden, el matrimonio no solo requiere amor, también requiere conciencia». Raúl sonrió mientras llenaba nuevamente las copas, y en el fondo del cristal, reflejada en mi vino, vi el rostro de Clara. Sus ojos parecían advertirme, «El primer dolor está por venir, Miguel. Prepárate». La boda se celebró apenas 6 meses después de aquella cena. Raúl se encargó de todo: el restaurante, los invitados, las invitaciones, incluso eligió el vestido de Valeria. A mí solo me avisaron al final, como si mi presencia fuera un simple detalle de protocolo.
Cuanto más se acercaba el día, menos veía a mi hija. Decía estar ocupada. A veces pasaban semanas sin que llamara. Cada vez que escuchaba su voz al teléfono, sentía entre nosotros un muro grueso, invisible. Una mañana decidí pasar por su nuevo departamento en La Condesa. Era bonito, moderno, con olor a pintura fresca y perfume caro. Valeria abrió la puerta con una sonrisa tensa. «Papá, ¿por qué no avisaste antes?» Le mostré la bolsa de mangos que traía en la mano. «Te compré los que te gustan. Solo quería verte un momento». Raúl salió de la habitación con la camisa desabotonada y una copa en la mano. Su voz era aceitosa, perfectamente medida. «Don Miguel, qué sorpresa. Ojalá nos hubiera avisado. Estamos muy ocupados». Me senté en el sofá intentando mantener la calma. Ellos hablaban de viajes, de proyectos, de un futuro brillante. Los escuchaba, pero algo en el pecho me pesaba, como si una mano invisible apretara mi corazón. Cuando mencioné a Clara, diciendo que estaría orgullosa de verlos, Raúl sonrió con desprecio. «La vida sigue, ¿no? Los muertos descansan, los vivos avanzan». Lo miré en silencio, la sonrisa congelada. Valeria puso una mano sobre mi hombro y murmuró: «Papá, no hablemos del pasado. Raúl tiene razón. Mamá también querría que lo dejaras ir». Esa frase cayó sobre mí como una piedra, no porque fuera falsa, sino porque salió de los labios de mi hija, la misma que una vez prometió, arrodillada junto a la cama de su madre, que nunca olvidaría. Ahora llamaba el pasado a esa promesa. Miré a mi alrededor. Todo era nuevo, brillante, pero sin alma. Mi mirada se detuvo en una pared donde colgaba un cuadro grande. En nuestra casa vieja, ese era el lugar del retrato de Clara. Ya no estaba. Pregunté en voz baja: «¿Y la foto de tu madre?» Valeria forzó una sonrisa. «La guardé, papá. Quiero que este departamento tenga energía nueva». «¿Significa que ya no hay espacio para el pasado?» «Papá, no me hagas vivir en tu tristeza». Guardé silencio. Fue la primera vez que sentí que no pertenecía a mi propia familia. Raúl me miró con una calma cortante. «No se preocupe, don Miguel. Valeria está en buenas manos». Pronunció cada palabra como quien marca propiedad. Me levanté, acomodé mi saco y la miré. «Hija, lo peor no es olvidar a los que se fueron, sino olvidar por qué los amabas». Salí del departamento. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco, como un corazón que se parte. En el pasillo, respiré hondo. El aire olía a limpiador y perfume mezclados hasta lo nauseabundo. En el espejo del ascensor vi reflejado a un hombre cansado, pero en sus ojos todavía ardía una chispa. Al llegar a casa busqué la foto de Clara, enmarcada en madera, cubierta de polvo. La limpié y la coloqué de nuevo sobre la mesa. Encendí una vela y observé cómo la llama temblorosa iluminaba su rostro. «¿Lo oyes, Clara? Dicen que el pasado debe borrarse, pero es el pasado lo que mantiene viva la conciencia». Pasé toda la noche frente a esa luz, escuchando el viento golpear la ventana. Dentro de mí algo había cambiado. Ya no era el dolor de ser olvidado, sino una lucidez fría. Comprendí que no era yo quien se había quedado atrás. Eran ellos quienes se habían alejado de su propio corazón. Y yo, que pasé la vida curando a otros, no permitiría que esa enfermedad del desamor siguiera propagándose. No recuerdo el día exacto en que empezó. Solo sé que fue una noche bochornosa de principios de mayo, cuando el aire dentro de la casa pesaba tanto como el olor del anestésico en un quirófano. Valeria vino a visitarme sin avisar. Traía una cajita envuelta en papel elegante. «Raúl quiso que se la diera, papá», dijo. La abrí. Dentro había un reloj de bolsillo bañado en oro, con una inscripción grabada: «Para el doctor que enseñó a cuidar la vida». Un regalo lujoso, más caro que varios meses de mi pensión. Alcé la mirada hacia mi hija. «Yo nunca enseñé eso», dije. Valeria sonrió, una sonrisa dura, quebradiza como el cristal. «Raúl dice que eres su inspiración. Te admira». Pronunció «admira», sin afecto, con una distancia que heló el aire. Cuando se fue, me quedé a solas con el reloj sobre la mesa. Brillaba demasiado, frío, como la sonrisa de Raúl. Dentro, el tic-tac sonaba constante, pero algo no encajaba. Era un ruido distinto, un zumbido leve, eléctrico. Lo acerqué al oído. Allí estaba,
Un murmullo apenas perceptible. Un micrófono. No supe si reír o enfurecerme. Raúl, el que se creía tan listo, había olvidado que yo, un cirujano que había trabajado toda la vida con precisión milimétrica, sabía distinguir el sonido del metal y el de un circuito. Abrí la tapa trasera y lo vi. Un chip minúsculo, escondido entre el mecanismo. Lo arranqué con cuidado y lo guardé en el bolsillo. Muy bien, murmuré. Si quiere escuchar, escuchará solo lo que yo decida. Desde ese día, comencé a observar. Dejé de ser el padre dolido y volví a ser el médico. Sereno, meticuloso, paciente. Coloqué el reloj exactamente donde estaba y comencé a hablar en voz alta. Lo justo para que el que escuchara creyera que no sospechaba nada. Contaba anécdotas sin importancia, decía que mi salud empeoraba, que pensaba vender la casa porque ya no me alcanza para arreglar el techo. Me oía a mí mismo interpretar al anciano distraído. Y descubrí que era el disfraz perfecto. Pocos días después, Raúl me llamó. «Don Miguel, escuché que tiene problemas con la casa. Si quiere, puedo ayudarlo con los trámites». Sonreí con voz débil. «¿De verdad, hijo?» «Gracias. No entiendo bien de papeles». Él rió satisfecho, creyendo haber ganado otro paso. Pero yo ya había comenzado a escribir mi nuevo expediente clínico. Paciente 0. Raúl Hernández. Diagnóstico: egoísmo agudo con tendencia manipulativa crónica. Tratamiento: observación, silencio, cirugía moral. Cada noche tomaba notas, llamadas, gestos, horarios de visita. Aprendí a hablar menos, mirar más, escuchar los vacíos entre las palabras. Cuanto más confiado estaba Raúl, más silencio guardaba yo. Sus ojos me examinaban, creyendo ver a un viejo inofensivo, sin saber que tenía enfrente a un cirujano que había pasado la vida reconociendo el pulso de quien está a punto de caer. Una noche, Valeria vino de nuevo. Al dejar su bolso sobre el sillón, vi un fajo de papeles asomar entre los pliegues. Cuando fue al baño, eché un vistazo rápido. Contratos de transferencia de propiedad. Su nombre estaba cubierto parcialmente por su mano. No toqué nada. Solo levanté la vista hacia la foto de Clara. La vela seguía encendida, y la luz temblorosa bailaba en los ojos de la mujer que ya no estaba. «¿Lo ves, Clara?», susurré. «La enfermedad ya alcanzó a nuestra hija. Pero la salvaré, no con lágrimas, sino con el bisturí». Y en la pared, la sombra de mi cuerpo se alargó firme, precisa, con el contorno exacto de una hoja de bisturí lista para cortar la parte muerta. Desde el día que descubrí el chip en el reloj, empecé a vivir con dos rostros, el del padre débil que Raúl necesitaba ver y el del médico frío que jamás imaginó que aún existía. De día caminaba despacio, hablaba poco, dejaba que todos pensaran que la vejez había nublado mi mente. De noche, me sentaba frente al escritorio, bajo la luz amarillenta de una lámpara, y abría un cuaderno grueso donde comencé a escribir lo que más tarde llamaría el expediente moral. En la primera página anoté: Paciente 0, Raúl Hernández. Escribí con precisión quirúrgica, cada palabra una incisión sobre la piel de la verdad. Dividí el informe en 5 apartados, como las fases de una operación. 1. Antecedentes: Raúl, masculino, 34 años. Criado en abundancia, pero con deficiencia grave de conciencia. Signos tempranos del trastorno: arrogancia, desprecio, habilidad para fingir bondad. Observación: tendencia a manipular mediante el lenguaje. 2. Síntomas: egocentrismo crónico. Considera el amor una inversión. Prefiere el olor del poder al de las personas. Cree que la verdad es una mercancía comprable. 3. Diagnóstico: trastorno de personalidad manipuladora, en fase avanzada. Infecta con dulzura, mata con lógica. 4. Pronóstico: sin tratamiento, el paciente destruirá todo lo que lo rodea, incluso a quienes ama. 5. Tratamiento: observación prolongada. Extirpar el tejido podrido antes de que contamine al resto del cuerpo. Duración: indeterminada. Dejé la pluma. El olor de la tinta se mezclaba con el de la vela encendida, un aroma familiar, idéntico al del quirófano al terminar una cirugía larga. Afuera, el viento colaba su murmullo entre las ventanas.
Su ritmo se confundía con el de mi propio corazón. Lento, preciso. Ya no sentía rabia, solo una claridad absoluta. Comprendí que Raúl no era simplemente un hombre ambicioso. Era el síntoma de una enfermedad más profunda. Una época que venera la apariencia y sacrifica la bondad. Empecé a actuar. Cada mañana pasaba por el antiguo archivo del hospital donde trabajé durante décadas, diciendo que quería visitar a los viejos colegas. Nadie sospechaba. Caminaba despacio, hablaba lo justo, y cuando se presentaba la ocasión, pedía revisar los registros de las donaciones y patrocinios en los que figuraba la empresa de Raúl. Factura por factura, número por número, copié, fotografié y anoté. Poco a poco, una red de lavado de dinero se desplegó ante mis ojos, pulcra, brillante y perfectamente afilada, como un bisturí nuevo. Guardé todo en mi viejo ordenador, el que aún conservo desde mis años de docente. En la carpeta llamada Clara, creé un nuevo archivo. Tratamiento en curso. Dentro, cada documento capaz de hacer caer a Raúl. A veces, en la madrugada, me preguntaba qué estaba haciendo. Un médico escribiendo informes como si preparara la autopsia de un hombre aún vivo. Pero entonces recordaba las palabras de Clara. Hay heridas que solo sanan cuando se abren. Una noche, al revisar las grabaciones del reloj, escuché una conversación. Raúl, borracho, hablando por teléfono. El viejo caerá solo. No hay que empujarlo. Está débil. Ya no sirve para nada. Sonreí. No, Raúl. No estoy débil. Solo espero. Cerré el cuaderno y coloqué sobre él la foto de Clara. La luz de la vela se reflejó en el cristal del marco, proyectando en la pared una línea brillante, recta, como una hoja de bisturí. ¿Lo ves, Clara? Sigo cumpliendo mi promesa. No mataré a nadie. Solo extirparé lo podrido para salvar lo que queda de nuestra hija. Desde esa noche, empecé a controlar mi respiración. Cada inhalación, cada exhalación, era un conteo preciso para la cirugía que se aproximaba. Ya no había temblores, ni dolor, solo la precisión de una mano acostumbrada al acero. Y en la oscuridad, supe con certeza, había llegado el momento en que la medicina y la justicia se encontrarían sobre la misma mesa de operaciones. Nunca imaginé que viviría un día así, el día en que usarían mi propio nombre para ensuciar la profesión por la que juré entregar mi vida. Todo comenzó con una llamada de un antiguo colega, el doctor Navarro, con quien compartí 20 años en urgencias. Su voz era baja, vacilante. Miguel, no sé cómo decírtelo, pero ¿sabías que la empresa de tu yerno acaba de patrocinar al hospital? Dicen que tú la recomendaste. Usaron tu nombre para firmar el contrato de compra de equipos médicos. Felicidades, parece que volviste a la acción. Me quedé helado. Apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Navarro, yo no tengo idea de eso. ¿Quién autorizó que usaran mi nombre? Suspiró al otro lado de la línea. Tu firma está en los documentos, con tu código de médico. No me digas que no firmaste. Me dejé caer en la silla. El corazón golpeaba como una alarma clínica. El sudor frío me recorría la espalda. Mi nombre, Miguel Gutiérrez, aquel que durante décadas había estado asociado a salvar vidas, ahora servía para lavar dinero. Miré mis manos, las mismas que habían sostenido órganos latiendo para devolverlos a la vida, ahora manchadas por un crimen que no cometí. No era ira lo que sentía, sino una vergüenza tan profunda que dolía físicamente, como si quisiera arrancarme el corazón para dejar de sentir. Fui al hospital. En la oficina administrativa, una empleada joven me entregó una carpeta. Ahí estaba, mi firma, perfectamente trazada, bajo el título Medipro S.A., patrocinador. El trazo era idéntico, cada curva, cada vuelta. Pero yo lo supe enseguida. Era falsificada. Raúl la había copiado de los documentos antiguos que, ingenuamente, le había dado para ayudarme a ordenar los papeles. Solté una risa seca. Sí, me había ayudado. Me ayudó a convertirme de médico en cómplice. Esa noche llamé a Valeria. ¿Sabes que la empresa de Raúl usó mi nombre para firmar contratos ilegales? Hubo un silencio. Luego, la voz de mi hija sonó contenida, rígida. Papá, creo que estás exagerando. Raúl solo quería ayudarte. Todo es legal. ¿Legal? ¿Has leído lo que firmó?
¿Sabes que está usando mi reputación para blanquear dinero sucio? Papá, por favor, no hagas un drama. Estás jubilado. Ya no deberías preocuparte por esas cosas. Esa frase terminó de romper algo dentro de mí. No supe qué dolía más: la difamación o que mi propia hija me viera como un viejo inútil. Quise decir algo más, pero la línea se cortó. Salí al balcón. El viento traía el olor a humo y polvo de una ciudad acostumbrada a la mentira. Miré las luces de los edificios a lo lejos. Brillaban falsas, como la sonrisa de Raúl. Entonces lo entendí. Había alcanzado el nivel más profundo de humillación, ese en el que no solo te roban el dinero, sino también el honor y la fe. En mi mente resonó la voz de Clara, desde aquellos años de juventud. Un médico puede equivocarse, pero nunca debe permitir que otros reescriban su juramento. Asentí. No, Clara, no permitiré que él lo haga. No dejaré que use mi nombre para sus crímenes. Encendí una vela frente a su retrato. La llama temblorosa iluminó el marco y el diploma de medicina colgado junto a él. Dos símbolos de todo lo que alguna vez fui, ahora rodeados por la sombra de una calumnia. Me senté y abrí el expediente moral. En una página nueva escribí: fase terminal. El paciente ha contaminado su entorno. Proceder con intervención quirúrgica. Y en ese instante comprendí que la cirugía ya no era una metáfora, era una orden. Mañana empezaría a preparar el quirófano, no en el hospital, sino en el único lugar donde él se siente completamente seguro, en su próxima boda. No dormí esa noche. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de mis antiguos pacientes, esas miradas que confiaban ciegamente en mis manos, y entre ellos, el rostro de Raúl, su sonrisa soberbia, como una mancha sobre la bata blanca que siempre defendí con orgullo. Me levanté, encendí la lámpara y tomé el cuaderno de Clara del escritorio. Las páginas amarillentas aún guardaban el olor de la tinta. En una esquina, su letra firme: Miguel, cuando el dolor ya no tenga remedio, deja que el bisturí actúe. Pasé los dedos sobre la frase, como si tocara su mano, y supe que había llegado el momento de empuñar el bisturí una última vez. No para salvar un cuerpo, sino para rescatar el alma que quedaba de mi familia. Abrí el viejo maletín de cuero, el mismo que Raúl creía olvidado. Dentro, cada contrato, cada factura, cada copia de los documentos falsos estaba ordenada con precisión. Los observé como radiografías. Cada número, cada firma, una célula enferma en el organismo de ese hombre. Empecé a planear, sin advertencias, sin amenazas, solo silencio, el arma que él jamás aprendió a temer. Primero, fui a ver a Navarro. Se sorprendió al verme con una carpeta gruesa bajo el brazo. Navarro, ¿todavía confías en mí?, pregunté. Sus ojos envejecidos se encendieron. Siempre. Me salvaste la vida 3 veces, Miguel. ¿Qué pasa? Guarda esto, le dije, entregándole el expediente. No lo abras hasta que te llame. Cuando escuches en las noticias algo sobre la boda de mi hija, entrégalo a la fiscalía. Quiso preguntar más, pero negué con la cabeza. No hablemos más. Piénsalo como la preparación para una cirugía larga. Esa noche regresé a casa y me senté frente a la foto de Clara. Le hablé como a una colega antes de entrar a quirófano. ¿Recuerdas, amor? Antes de operar siempre lavábamos las manos, para limpiar la sangre, los errores, los pecados. Pero esta vez será distinto. Esta vez dejaré que la sangre de otro lave mi alma. La llama de la vela titiló, como asintiendo. Abrí el armario y saqué mi viejo traje azul, el que usé en el funeral de Clara. 14 años guardado, esperando su cierre definitivo. Lo planché, ajusté los botones y prendí el pequeño broche en forma de cruz que ella me había regalado. Luego escribí una nota y la dejé sobre el escritorio. No es venganza, es cirugía. Al día siguiente fui a la iglesia y hablé con el padre. Le conté que deseaba una boda limpia, sin interferencias. Sonrió sin sospechar nada. Cuando le pedí ayudar con los ajustes de iluminación para la ceremonia, accedió con la misma confianza que todos me habían tenido durante mi vida entera. Por la tarde llamé a Valeria. Mi voz sonaba serena. Hija, he cambiado de opinión. Iré a la boda. Al otro lado, su voz tembló con alivio. ¿De verdad, papá? Sabía que no podrías enojarte conmigo por mucho tiempo. Sonreí, aunque nadie pudiera verlo.
Tienes razón. Un médico no puede enojarse con su paciente. Después de colgar, me senté frente al viejo ordenador y comencé a teclear. Cada archivo, cada grabación, cada foto, todo se comprimió en un solo documento. Operación Verdad. Hice 2 copias, una para Navarro, la otra la guardé conmigo. El resto lo borré todo. Cuando cayó la noche, me puse el abrigo de Clara y salí al porche. El cielo de la ciudad estaba sin estrellas, cubierto por una fina capa de nubes grises. Levanté la vista y susurré: Clara, voy a operar. Esta será la última cirugía. Y entre el silbido del viento creí escuchar su voz, suave pero firme. Corta profundo, Miguel, pero asegúrate de que nuestra hija no muera con él. Regresé tarde a casa, con una llovizna fina cayendo sobre la ciudad. El olor a tierra mojada se mezclaba con el humo de los autos, pero entre esos aromas reconocí uno familiar, el desinfectante que siempre impregnaba la bata de Clara cuando volvía del hospital. La casa estaba a oscuras. Solo la lámpara del escritorio proyectaba un halo sobre la vieja fotografía. Colgué el abrigo, me senté y abrí el cajón que no tocaba desde hacía años. Entre papeles del hospital y cartas amarillentas había una pequeña caja con un casete. En la etiqueta, su letra torpe: para Miguel, cuando duela demasiado. Encendí el viejo reproductor. El sonido del carrete girando se mezcló con un soplo débil, casi un suspiro. Y entonces su voz, frágil, suave, pero viva, llenó la habitación. Miguel, si estás escuchando esto, significa que ya no estoy a tu lado para decirte que te detengas. Te conozco. Cuando amas, lo haces hasta olvidarte de ti. Y cuando odias, lo haces con la misma intensidad. Pero hay algo que debes recordar. La justicia no tiene forma de bisturí, sino de luz. Si algún día nuestra hija se pierde, no la salves con ternura. Sálvala con la verdad. El amor puede cegarte. La verdad, no. Me quedé inmóvil. Afuera la lluvia golpeaba el tejado como un corazón palpitando. Su voz continuó, quebrada por la respiración fatigada. Confío en que no olvidarás el juramento que hiciste al ponerte la bata. Pero si lo haces, recuerda, a veces el médico también debe cortar lo muerto para que lo demás viva. No temas al dolor, Miguel. El dolor es señal de que algo vuelve a respirar. Apagué el aparato. No lloré, pero la garganta me ardía. La cinta terminó con una tos suave y luego silencio. En la habitación solo quedaron el sonido de la lluvia y el olor del tiempo detenido. Pasé la mano por la grabadora, acariciándola como si tocara el rostro de mi esposa. Entendí entonces que Clara nunca se había ido del todo. Solo esperaba que yo tuviera el valor de escucharla otra vez. Sabía que llegaría este día, el día en que tendría que elegir entre el amor y la justicia. Y ahora, ella había elegido por mí. Me levanté, tomé el expediente moral y escribí la última línea. Prescripción confirmada. Verdad quirúrgica, aplicada en dosis total. Coloqué el casete junto a nuestra foto de boda. Bajo la luz tenue, su sonrisa parecía distinta. Ya no triste, sino aprobatoria. Lo haré bien, Clara, susurré. No por ira, sino por nuestro juramento. Abrí la ventana. La lluvia me golpeó el rostro, fría pero purificadora. Dejé que arrastrara el polvo de los años de silencio. Dentro de mí algo se limpió. El miedo, la duda, la compasión innecesaria. Sequé la grabadora y la guardé en el bolsillo interior de mi abrigo. La sensación era la misma que antes de entrar al quirófano, cuando el bisturí descansaba en mi mano. Respiré hondo, cerré los ojos y escuché la lluvia caer sobre el techo como un conteo regresivo hacia la última cirugía de mi vida. Gracias, mi amor, murmuré. Ahora puedes descansar. Ya estoy listo. A la mañana siguiente volví al viejo hospital. La lluvia había cesado, el cielo seguía gris, y en los escalones quedaban charcos pequeños reflejando la luz apagada del día. Empujé la pesada puerta metálica. El olor a desinfectante y a café recalentado me golpeó con una mezcla de nostalgia y punzada en el pecho. Las enfermeras nuevas me miraron con curiosidad, sonriendo por educación. Nadie recordaba que allí había pasado 30 años de mi vida. Mejor así. La gente pregunta menos cuando cree que solo eres un anciano perdido en sus recuerdos. Fui directo al departamento técnico, donde se almacenaban los equipos viejos. Allí, agachado sobre un proyector descompuesto, había un hombre delgado con la bata manchada de grasa.
Toqué suavemente la puerta. Al levantar la vista lo reconocí. Luis, mi antiguo alumno. El residente que trabajó conmigo casi 20 años atrás. Maestro, no lo puedo creer. Sonreí, apoyando una mano en su hombro. Ya no soy maestro, Luis. Solo un viejo que necesita un favor. Él sonrió, con ese respeto que solo se le tiene a quien te enseñó a no rendirte. Si es un favor suyo, está hecho. ¿Qué necesita? Bajé la voz. Le conté que estaba preparando una proyección especial para la boda de mi hija, pero que necesitaba ajustar un proyector antiguo y ciertos detalles técnicos. Luis no preguntó más. Asintió, entendiendo más de lo que yo decía. Cuando pronuncié proyección, sus ojos brillaron, y vi en ellos la chispa de quien ha presenciado la injusticia y no pudo callar. Entiendo, dijo despacio. Hay verdades que deben mostrarse a plena luz. Durante 3 horas trabajamos juntos. Abrí el proyector que el hospital estaba por desechar. Limpié el polvo, sustituí la lente y añadí una entrada de control remoto. Luis soldó cables, ajustó el sonido, incorporó un pequeño transmisor inalámbrico. El olor a plástico caliente y metal me envolvía. Por un instante, sentí que estaba otra vez en quirófano. Las manos firmes, los ojos enfocados, el tiempo suspendido. Al encenderlo, la imagen apareció nítida sobre la pared blanca. La luz atravesaba el polvo del aire, dibujando haces que parecían venas iluminadas. Luis me miró en silencio y preguntó, «¿Es para justicia, verdad, doctor?» Respondí con calma, «No, hijo, es para curar. No hablamos más». Ambos sabíamos que la justicia de los viejos no siempre requiere tribunales. Solo necesita luz. Antes de irme, Luis me entregó una pequeña memoria USB. «Aquí está el programa del temporizador automático», explicó. «Solo presione este botón cuando se restablezca la corriente. El resto se encargará solo». Lo miré con gratitud. En sus ojos vi mi reflejo joven. Un hombre que aún creía en la medicina, en la humanidad, en hacer lo correcto aunque nadie lo entendiera. Le di una palmada en el hombro. «Gracias, Luis. No lo haces por mí, sino por todos los que aún creen que la verdad sana». Cuando salí, el sol rompía tímido entre las nubes. La luz caía sobre mi vieja bata, haciendo desaparecer las manchas amarillas del tiempo. Me detuve un momento, miré al cielo y murmuré, «Clara, ya encontré quien me ayude». Unas manos jóvenes, limpias, lo bastante valientes para tocar la verdad. Esa noche regresé a casa. Coloqué el proyector y la memoria USB sobre la mesa. La llama de la vela tembló, reflejándose en el metal como en un bisturí recién afilado. Dentro de mí todo estaba en calma. Después de tantos años, volvía a sentir la serenidad de un cirujano antes de una operación, sabiendo que, sin importar el resultado, haría lo correcto. La boda se acercaba, y esa luz, lo sabía, no solo iluminaría una pared, sino que atravesaría todas las mentiras que aún quedaban en mi vida. Llegó el día de la boda. La ciudad amaneció bañada en sol. Los gorriones cantaban sobre el techo de la iglesia de San Rafael, como si anunciaran una jornada de felicidad. Pero para mí, era día de cirugía. Me vestí con el traje azul que usé en el funeral de Clara. Ajusté la corbata y me miré al espejo. Más arrugas, más canas, pero los mismos ojos de entonces. Tranquilos, enfocados, sin miedo. Cuando llegué, el templo estaba lleno. Las luces de cristal se reflejaban sobre las paredes cubiertas de rosas blancas. Todo era impecable, calculado, exactamente como le gustaba a Raúl. Lujo sin alma. Él sonreía, estrechando manos con la seguridad de quien se cree vencedor. Valeria, hermosa pero pálida, parecía un reflejo cansado de su madre. Al verme se quedó inmóvil un instante, y luego corrió a abrazarme. «Papá, ¿de verdad viniste?» Sonreí, hablándole despacio. «Hoy es tu día, hija. No podía faltar». Raúl se acercó. Su sonrisa se tensó apenas. «Don Miguel, qué sorpresa. Pensé que no asistiría. No podía perderme el gran espectáculo», respondí con calma. Él soltó una risa breve y vacía, antes de darse la vuelta. Me senté en la última fila, desde donde podía ver todo el altar. Cerca del control de sonido estaba Luis, con una bata técnica y auriculares. Nuestros ojos se cruzaron. Un leve movimiento de cabeza.
La señal estaba dada. Comenzó la ceremonia. El padre pronunció las oraciones, el coro entonó el Ave María, y la luz dorada bañó el rostro de Valeria. Por un instante, me tembló el corazón. Había soñado con verla así desde que era niña. Nunca imaginé que aquel sueño acabaría siendo el escenario de una verdad que dolería como una incisión. El sacerdote dijo entonces: si alguien se opone a esta unión, que hable ahora o calle para siempre. El silencio llenó la iglesia. Me levanté. Mis pasos resonaron sobre el mármol mientras avanzaba por el pasillo central. El murmullo se extendió entre los invitados. Valeria me miró asustada. «Papá, ¿qué haces?» Raúl sonrió con desdén. «¿Otra vez, viejo? ¿Vienes a arruinarlo todo?» «No, hijo», respondí tranquilo. «Solo vengo a cumplir con mi trabajo». Saqué de mi saco un sobre blanco y lo coloqué sobre el altar. «Un regalo para los novios». Raúl soltó una carcajada incrédula. Valeria, confundida, lo tomó entre las manos. Yo me di la vuelta y caminé hacia la salida. Al pasar junto a Luis, asentí apenas. Apenas crucé la puerta, se escucharon murmullos dentro del templo. Valeria había abierto el sobre. Dentro, una nota breve. «El amor no se roba, pero el dinero sí deja huellas. M». Entonces, la pantalla gigante detrás del altar se encendió. Las imágenes comenzaron a proyectarse. Raúl sonriendo, su voz amplificada en los altavoces. «La vieja ni se entera. Pronto la convencemos de vender la casa». El silencio fue absoluto. Los invitados quedaron inmóviles. Valeria dejó caer la nota, mirando a su esposo con los ojos abiertos de espanto. Desde el umbral escuché el murmullo de las exclamaciones, el golpe de sillas cayendo, el grito ahogado del sacerdote. Cerré los ojos y respiré despacio. La cirugía había comenzado. Dentro, las luces titilaron una vez más, hasta enfocarse sobre el rostro de Raúl, pálido, inmóvil, como un cuerpo sin pulso. Afuera, el viento se levantó, y yo murmuré para Clara: «El bisturí ha cortado. Ahora deja que la luz haga el resto». Desde el umbral de la iglesia escuché el murmullo crecer como una ola. Voces entrecortadas, sillas arrastrándose, un grito ahogado. No necesitaba mirar para saber qué se proyectaba en la pantalla. Conocía cada imagen, cada palabra. Las había revisado cientos de veces, igual que un cirujano repasa el ritmo del corazón antes de abrir el pecho del paciente. En el proyector, Raúl aparecía en un bar, copa en mano, riendo con otro hombre. El viejo firmó sin saber nada. «Con eso ya tenemos su nombre limpio para las transferencias». Siguió otra escena. Raúl recostado en una silla, hablando por teléfono, voz segura y fría. «Valeria no sospecha nada. La casa ya está a mi nombre». Un murmullo recorrió la iglesia. Varias personas se taparon la boca. El sacerdote bajó la mirada, moviendo los dedos sobre el rosario. Valeria temblaba en medio del pasillo mirando la pantalla. El hombre que había llamado su futuro ya no existía frente a sus ojos. Raúl corrió hacia la consola de sonido gritando: «¡Apaguen eso! ¿Quién hizo esto?». Pero su voz se perdió cuando comenzó el segundo video. En la grabación, su tono era ebrio, descuidado. «Esa niña cree que me ama, pero solo me sirve para lavar el dinero». Silencio. Nadie respiró. Y entonces, un clic. La iglesia quedó sumida en la oscuridad total. Alguien murmuró: «Se fue la luz». Pero no era un fallo, era parte del plan. Luis había calculado con precisión el apagón temporal, justo cuando terminaba el segundo clip. La penumbra envolvió todo, y en medio de ella resonó una voz, la de Raúl, tomada del reloj que él mismo me había regalado. Si ese viejo supiera que ya no tiene nada, se moriría del susto. Está enfermo, el pobre idiota. Los murmullos se transformaron en exclamaciones. Un vaso cayó. El cristal se rompió. «Raúl, dime que no es verdad», gritó Valeria. No hubo respuesta. Solo su voz deformada volvió a sonar, repitiéndose a través de los altavoces. «Cuando se muera, todo quedará limpio. Nadie sabrá que fue su propia hija quien firmó los papeles». Podía imaginar el cuadro en la oscuridad. Rostros blancos iluminados por pantallas de celulares, ojos abiertos de horror, respiraciones contenidas. Valeria cayó de rodillas, las manos sobre la cabeza. Alguien sollozó.
El sacerdote susurró una oración, y entonces una última voz, femenina, quebró el silencio. Era Marta, la madrina de boda. ¿Y si tu esposa se entera? Raúl respondía, arrogante. Que se entere. Con lo que saqué del viejo, me iré del país. Un segundo de vacío, y la luz volvió. La iglesia brillaba como si nada hubiera pasado, pero todo había cambiado. Las flores caídas sobre el suelo, los invitados apartándose de Raúl, el caos mudo de una verdad recién nacida. Él permanecía en el centro, pálido, empapado en sudor, los ojos perdidos. Valeria seguía arrodillada, el vestido manchado de polvo. Yo, desde la puerta, observé. La luz me dio de lleno en el rostro, fría, quirúrgica. Luis me miraba desde la cabina de sonido. Nuestras miradas se cruzaron. Asentí. Suficiente. Raúl me vio. En un instante entendió todo. «Fuiste tú, maldito viejo», rugió. Respondí con voz serena. «No te destruí, Raúl. Solo encendí la luz». Intentó avanzar, pero los guardias lo sujetaron. El murmullo creció. Los celulares comenzaron a grabar, capturando cada gesto, cada lágrima. Di media vuelta y caminé hacia la salida. El aire fresco me golpeó el rostro, trayendo el olor de las velas apagadas y el perfume marchito. Detrás de mí, la voz quebrada de Valeria. «Papá, ¿por qué?» No me detuve. Porque a veces, hija, la verdad duele más que la muerte. Pero también cura. Y me fui, dejando atrás el resplandor cegador de una justicia recién nacida, abierta en canal bajo la luz. Afuera de la iglesia, el viento se levantó arrastrando el olor marchito de las rosas. Me quedé en los escalones, de espaldas a la puerta entreabierta, escuchando el eco confuso que venía desde dentro. Sollozos, gritos, murmullos. Todo sonaba como el final de una cirugía. La tensión, el temblor, la respiración contenida antes del cierre. No hice el gesto de volverme. Había cumplido mi parte, abrir la herida lo suficiente para que entrara la luz. La puerta se abrió de golpe. Raúl salió tambaleándose, el cabello desordenado, la corbata suelta, el rostro blanco como yeso. Me buscó con la mirada y me vio allí, quieto, un punto oscuro bajo la luz del atardecer. «¡Fuiste tú!», rugió con la voz quebrada. «Arruinaste mi vida». Me giré despacio, con la serenidad de quien observa a un paciente despertando de la anestesia. «No, Raúl», dije con calma. «Fuiste tú quien la arruinó. Yo solo encendí la luz para que todos pudieran ver». Él dio un paso, las manos temblorosas, el rostro deformado entre odio y miedo. Valeria corrió detrás, el vestido de novia cubierto de polvo, las lágrimas mezcladas con el maquillaje. Se interpuso entre los dos. «Papá, por favor, basta». Negué con la cabeza. «No se trata de mí, hija. Se trata de que veas quién era realmente el hombre a quien le diste tu vida». Raúl intentó soltarse de los guardias que lo sujetaban, escupiendo las palabras. «Viejo maldito, te mataré». Lo miré, con la frialdad cortante del acero quirúrgico. «Los muertos no matan, Raúl. Solo descansan. Y tú, hoy, has muerto frente a todos». A lo lejos, sonó una sirena de policía. Alguien en la multitud había llamado. El sonido rebotó contra los muros de piedra, nítido, implacable, como el clic del bisturí al abrirse. Raúl forcejeó un instante más y luego se desplomó, sin fuerza. Los agentes se acercaron. Su mirada buscó desesperada a Valeria. «Valeria, diles que no es cierto. Diles que fue un error». Ella negó, el llanto cayendo sin freno. «Raúl, esas palabras eran tuyas. Nadie te las puso en la boca». Él se derrumbó por completo. Los policías lo esposaron y lo condujeron hacia el coche patrulla. Al pasar junto a mí, levantó la cabeza y murmuró, con voz apagada: «Por favor, no lo hagas público. Te lo ruego». Lo observé sin rabia, sin piedad, solo con el cansancio sereno del cirujano que acaba la operación más difícil de su vida. Ya no es necesario. El juicio más severo no se libra en los tribunales, sino en la conciencia. Raúl bajó la cabeza. Los flashes de las cámaras capturaron su derrota. Los murmullos llenaron la calle. Valeria cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. Me acerqué y puse mi mano sobre su hombro. «Levántate, hija». Me miró, los ojos rojos e hinchados. «Papá,
¿Por qué lo hiciste así? Sonreí con ternura, mi voz apenas un soplo. Porque un día me prometiste que nunca dejarías que nadie te hiciera daño. Y yo te creí. Ella rompió en llanto, hundiendo el rostro en mi pecho. La abracé, sintiendo su corazón golpear contra el mío, el mismo ritmo que escuché el día que nació. Tantos años, tantas heridas. Y al final, estábamos otra vez en el punto de partida. Padre e hija, sin nada entre nosotros. Cuando el coche policial se alejó, lo seguí con la mirada. No sentí satisfacción ni alegría, solo el alivio silencioso que llega cuando termina una operación larga y el paciente vuelve a respirar. El viento sopló más fuerte, fresco, limpio. Sabía que, como en toda cirugía, después de abrir la herida comienza la verdadera recuperación. Acaricié el cabello revuelto de Valeria. «Vamos a casa», susurré. «El dolor pasa, pero la verdad queda». Y juntos nos alejamos de la iglesia, dejando atrás la luz cegadora y los pétalos de rosas blancas que el viento arrastraba, como el cierre de una ceremonia de purificación que, lo sabía, permanecería conmigo para siempre. Regresé a casa cuando ya había caído la noche. La ciudad seguía bulliciosa, indiferente, como si nada hubiera ocurrido, como si la justicia fuera solo un soplo fugaz. Abrí la puerta y entré en la vieja casa, donde la vela frente a la foto de Clara seguía ardiendo débilmente. El aire estaba lleno de olores conocidos: humo, madera, desinfectante del abrigo húmedo. Era el perfume de toda mi vida, mitad dolor, mitad sanación. Colgué el abrigo y me senté en mi sillón habitual. Al apoyar la espalda contra el respaldo, sentí el peso del cansancio recorrerme, el agotamiento total de un cirujano después de una operación de más de 30 horas. Sobre la mesa estaba el expediente moral, abierto en su última página. La luz de la vela proyectaba sombras sobre la tinta oscura. Fase terminal. El paciente ha sido expuesto. El tratamiento ha concluido. Sonreí apenas. ¿Concluido? No. Todo médico sabe que después de la cirugía empieza la verdadera prueba. El proceso de curación. El dolor que llega cuando el bisturí ya está lejos. Me levanté, serví una copa de vino tinto. El aroma me llevó de vuelta a aquellas guardias nocturnas, cuando Clara y yo compartíamos medio vaso para mantenernos despiertos. Levanté la copa hacia su foto. La operación ha terminado, Clara. ¿Estás satisfecha? La llama tembló, como si asintiera, pero dentro de mí, el pecho era un hueco helado, vacío como un quirófano después de apagar las luces. Me senté otra vez y abrí mi cuaderno personal. No el de Raúl, sino el mío, el que solo Clara y yo conocíamos, y escribí: «He hecho lo correcto, pero ¿por qué la justicia no trae paz? Tal vez porque ya no tengo nada que perder. Tal vez porque en toda cirugía lo que más duele no es el corte, sino cuando el médico descubre que él también sangra». Afuera, el viento agitaba la ventana. Escuché el golpeteo disperso de unas gotas rezagadas. La ciudad dormía. Solo Clara y yo seguíamos despiertos, ella en su mundo, yo en el mío, compartiendo un mismo silencio. De pronto sonó el teléfono. Me sobresalté. En la pantalla, Valeria. Dudé unos segundos y contesté: «Papá». Su voz era ronca, cansada. «No sé qué decirte. No sé si darte las gracias o odiarte». Guardé silencio, escuchando su respiración entrecortada. «No tienes que agradecerme nada, Valeria. Solo vive sin mentirte. La justicia no es venganza. Es dejar de engañarse a uno mismo. Tengo miedo, papá. Todos me miran como si fuera culpable. Ellos te miran con los ojos. Yo te miro con el corazón. Y en mi corazón, sigues siendo la niña que me preguntaba: «Papá, ¿a cuántas personas salvaste hoy?». Silencio al otro lado. Luego, un sollozo ahogado. La llamada terminó sin despedida. Dejé el teléfono a un lado, con el alma un poco más liviana, y más vacía que nunca. Salí al porche. La ciudad brillaba bajo una llovizna fina. Cada gota que caía sobre el asfalto se extendía como una mancha de sangre antes de desvanecerse. Pensé que tal vez había pasado tanto tiempo entre paredes blancas que olvidé que afuera existían otros colores además del gris. Antes de irme a dormir, escribí la última línea en mi diario: «He cumplido el juramento. Solo cambié de paciente». Apagué la vela. La llama se extinguió, dejando una delgada espiral de humo que ascendía lentamente, como un alma que abandona el cuerpo.
La seguí con la mirada y susurré: Clara. Ya terminé. Pero ¿por qué mi corazón aún no encuentra paz? No hubo respuesta. Solo el sonido constante de la lluvia, como el pulso de un corazón que se apaga. Y supe entonces que esa noche comenzaba la cirugía más difícil de todas, la de mi propia alma. En los días posteriores a la boda, las noticias se propagaron más rápido de lo que imaginé. Cada mañana, al encender la radio o pasar por el café de la esquina, escuchaba los murmullos. Lo desenmascararon en plena ceremonia. Raúl Hernández, el estafador. Aquel nombre, antes sinónimo de éxito y elegancia, ahora sonaba como una maldición. Los periódicos publicaron su foto esposado, con la cabeza gacha y la mirada vacía. Miré la imagen un instante y doblé el diario. No sentí alegría ni tristeza. La justicia había llegado, sí, pero sin gloria, sin ruido. Solo dejaba un silencio limpio, extraño. El martes por la tarde, Valeria vino a verme. Ya no vestía con la elegancia de antes. Llevaba una camisa arrugada, el cabello recogido con prisa. Al cruzar la puerta se detuvo, observando la casa que había dejado sin despedirse. El aroma del café, la madera vieja, la foto de su madre en el mismo lugar de siempre. Todo intacto, como si el tiempo hubiera esperado su regreso. «Papá», dijo con un hilo de voz. «Lo siento». Sonreí y serví café en su taza. «Siéntate, Valeria. En esta casa nadie tiene que pedir perdón». Se sentó. Sus ojos estaban enrojecidos. «Fui una tonta, papá. Pensé que amaba a un buen hombre. Le creí. Cuando me pidió firmar los papeles, ni siquiera los leí. Solo quería darte tranquilidad, tener la vida que tú y mamá nunca pudieron tener». Guardé silencio. Sus palabras me atravesaron. No con rabia, sino con ternura. Esa mujer frente a mí seguía siendo la misma niña que buscaba llenar los huecos que la muerte nos dejó. «El amor no es un error, hija», le dije. «El error es permitir que otros definan lo que es». Bajó la mirada. Una lágrima cayó sobre la taza, disolviéndose en el vapor del café. «Ahora lo he perdido todo. Amigos, trabajo, reputación. No me queda nada». Puse mi mano sobre la suya. «No has perdido, Valeria. Solo extirpaste lo podrido. Duele, sí, pero sanará. La verdad siempre deja cicatriz, pero las cicatrices son prueba de que sobrevivimos». Ella me miró, con el brillo de quien empieza a entender. «¿No me odias, papá?». Negué despacio. «Fui médico, hija. Sé que hay pacientes que solo pueden salvarse pasando por el dolor. No te odio. Ya sufriste lo suficiente». Lloró, apoyando la cabeza en mi hombro, como cuando era niña. Sus sollozos eran lentos, rítmicos. Sentí su rostro húmedo contra mi camisa. Afuera, el viento soplaba fuerte, igual que aquella noche en que perdí a Clara. Miré por la ventana. Las primeras gotas golpeaban el cristal y se deshacían en silencio. Cuando Valeria se fue, quedé solo, contemplando el reflejo de la farola sobre mi taza de café frío. Abrí mi cuaderno y escribí una línea. La justicia no es victoria, es aceptación. El teléfono sonó. Era Navarro. Me informó que la policía había reabierto la investigación y que las pruebas que yo entregué bastaban para condenar a Raúl. Solo respondí: «Déjalos hacer su trabajo. El mío ya terminó». Colgué y miré la foto de Clara. «¿Ves, amor? La salvé. No de otro hombre, sino de sí misma. Pero el precio de la verdad es la soledad. Nadie abraza a un cirujano después de una operación, aunque haya salvado una vida». Encendí una nueva vela. La luz temblorosa iluminó mi rostro reflejado en el vidrio. Envejecido, pero tranquilo. Susurré: «La cirugía fue un éxito. La paciente vive, pero el médico todavía está aprendiendo a curar su propia herida». Esa noche, después de que Valeria se fue, la casa quedó tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj marcando cada segundo. Me senté frente a la mesa, con la copa de vino intacta y el expediente moral abierto. El viento se colaba por la rendija de la ventana, haciendo temblar la llama de la vela. Mi sombra, agitada sobre la pared, parecía la de un hombre dividido entre la culpa y la paz. Junto al cuaderno había un sobre blanco y grueso. En la portada, mi letra: «Para Valeria, cuando entienda». Lo había preparado semanas antes, mientras planeaba la ceremonia. Dentro estaban todos los documentos capaces de destruir a Raúl: papeles,
grabaciones, videos, confesiones y una carta escrita a mano, que me tomó 2 noches completas. Mi idea era entregárselo a mi hija en privado, después de la boda. Quería que descubriera la verdad sola, sin público, sin escándalo, solo abrirle los ojos. Pero cuando los videos se proyectaron ante todos, cuando los gritos y el llanto llenaron la iglesia, entendí que alguien había activado el archivo antes de tiempo. Abrí el sobre y saqué la carta. El papel estaba arrugado, con una mancha de vino en una esquina. Mi letra temblaba, pero seguía firme. Hija mía, si lees esto, ya conoces la verdad. No quise humillar a Raúl, ni herirte. Solo quería que vieras quién era realmente, para que no siguieras ciega. Todo padre desea la felicidad de su hija, pero la felicidad construida sobre la mentira es una casa levantada sobre arena. No odio a Raúl. Fue la última lección que la vida nos envió. Tampoco te odio a ti, porque amar nunca ha sido un pecado. Pero recuerda, hay heridas que solo sanan cuando se abren. Y yo abrí esa herida, por los dos. No me busques. Para cuando leas esto, quizá ya me haya ido. Vive como tu madre te enseñó, con compasión y con luz. Cuando logres perdonarte y dejes de temer a la verdad, entenderás que nunca te abandoné. Dejé la carta sobre la mesa y apoyé la cabeza en el respaldo. En mi mente volvieron las imágenes de aquella noche, las luces parpadeando, el rostro pálido de Raúl, el llanto de Valeria. Suspiré. Recordé también la mirada de Luis, mi antiguo alumno. Al día siguiente de la boda vino a verme, nervioso. Maestro, lo siento, no fue mi intención. El archivo se activó solo. Sonreí y le puse una mano en el hombro. No te preocupes, hijo. Tal vez no fue un error. Tal vez la verdad sabía cuándo debía salir. No sentí enojo. Creí en lo que Clara solía decir. La verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando intentan encerrarla en la oscuridad. Guardé la carta de nuevo en el sobre y la sellé. La coloqué en el cajón donde Clara conservaba sus cuadernos médicos. La vela se consumía. El humo se enroscó en el aire, abrazando la vieja fotografía de nuestra boda. Susurré. ¿Ves, Clara? El plan no salió como esperaba, pero el resultado fue justo. La luz no necesita guía. Ella sola sabe a dónde ir. Apagué la lámpara. La habitación se hundió en penumbra, salvo por un hilo de luz que entraba desde la calle y caía directamente sobre el sobre blanco. Sabía que, tarde o temprano, Valeria lo encontraría. Cuando estuviera lista para leerlo, cuando fuera lo bastante fuerte para entender que la verdad, por dura que sea, es la forma más pura de amor que un padre puede dejarle a su hija. Una semana después, Valeria volvió a casa, esta vez sin avisar. Yo estaba sentado en el porche, la vieja mecedora crujiendo al ritmo del viento. El naranjo del jardín empezaba a florecer, y su aroma suave me devolvió a aquella primavera en que Clara y yo lo plantamos juntos con las manos desnudas. Desde lejos vi a mi hija acercarse. No traía bolso ni teléfono, solo un sobre blanco entre las manos y los ojos llenos de lágrimas. «Lo encontré, papá», dijo con la voz temblorosa. Asentí despacio. «¿Lo leíste?» «Sí, cada palabra». Se sentó frente a mí y dejó el sobre la mesa, como si pesara toneladas. No dije nada. La observé en silencio. La luz de la tarde se filtraba entre las ramas, dibujando sombras sobre su rostro. Bajo los ojos llevaba las mismas ojeras que yo tuve durante mis noches de guardia. Ahora era ella quien necesitaba sanar. «¿Estás enojada conmigo?», pregunté. Negó con la cabeza. «Al principio sí. Pensé que habías destruido mi vida. Pero cuando leí la carta entendí que no querías vengarte. Solo querías salvarme, como siempre hiciste con tus pacientes. Y lo lograste, papá». Aquellas palabras me obligaron a mirar hacia otro lado. No por orgullo, sino porque a veces, cuando alguien te perdona, el dolor se vuelve más profundo. Su voz sonó firme de nuevo. «Voy a irme por un tiempo. Renuncié al trabajo. Quiero ofrecerme como voluntaria en un hospital rural. Quiero empezar de nuevo, siguiendo tu camino». Levanté la mirada. En sus ojos vi a Clara, esa luz cansada pero constante. «No tienes que pagar ninguna deuda, Valeria». «No es una deuda, papá. Es continuar tu promesa. Salvar con luz. ¿Lo recuerdas?» Sonreí y asentí. «Sí, solo que a veces
Quien sostiene el bisturí también necesita que alguien lo salve. Se acercó y me abrazó. Por primera vez en muchos años, sentí sus brazos sin distancia ni culpa. El olor de su cabello se mezcló con el de las flores de azahar, idéntico al perfume de Clara. Papá, perdóname por dejar que otro me enseñara a amar de la manera equivocada. Puse mi mano sobre su cabeza y respondí: nadie puede enseñarte eso, hija. El amor se equivoca solo cuando tenemos miedo de perderlo. Pero cuando eres capaz de mirarlo sin mentiras, vuelve a ti, más puro. Antes de irse, dejó un pequeño sobre la mesa. Ábrelo cuando te sientas vacío, dijo, pero no ahora. Deja que el tiempo cosa la herida. Asentí, viendo su silueta alejarse calle abajo. Sus pasos se fundieron con el viento, tan suaves como un suspiro. La casa volvió al silencio. Tomé un nuevo cuaderno y escribí la primera línea. El alma también cicatriza. El alma también sana. Cayó la noche. Arreglé el altar y junto a la foto de Clara coloqué otro sobre. Una carta mía para Valeria, que quizá nunca le enviaría. Solo unas pocas palabras. Curarse o pudrirse. Yo elegí curar. Al amanecer, la luz se filtró por la ventana. Guardé algunas cosas en una bolsa. La foto de Clara, el cuaderno, el viejo bisturí. Suficiente para recordarme que había vivido una vida con propósito. Cerré la puerta sin mirar atrás. El viento agitó el jardín, haciendo tintinear el móvil de campanas. El sonido flotó en el aire, largo, sereno, como una bendición. Y supe que acababa de terminar la última operación de mi vida, no sobre otro cuerpo, sino sobre mi propio corazón. 3 años después, la primavera regresó a la calle empedrada de las afueras de Puebla, donde el sol caía como gotas de miel sobre los tejados. El naranjo frente a mi casa había crecido fuerte, su copa llena de hojas verdes y flores blancas. Ya no vivía en la ciudad. Desde que me fui, elegí ser médico voluntario en la sierra, donde los niños aún ríen sin teléfonos y los pacientes agradecen con un abrazo en lugar de dinero. Aquí todos me llaman simplemente el viejo doctor. Nadie sabe que fui Miguel Gutiérrez, el hombre que hizo caer una boda con la luz. Y tampoco necesito que lo sepan. Por las mañanas, cuando el sol aún es bajo, me siento en el escalón de madera con una taza de café caliente entre las manos. Frente a mí, el valle envuelto en neblina. A lo lejos, las voces de los niños jugando. Siento paz, sin prestigio, sin pasado. Solo el viento y el olor a tierra. Un hombre indígena llega con su hijo. El brazo del niño roto. Lo atiendo. Le cuento una historia vieja, y cuando el pequeño ríe, escucho en su risa el eco de Valeria de niña. Esa misma risa que me sostuvo cuando Clara murió. Sonrío. Comprendo que, de algún modo, sigo viviendo con ellas, solo en otra forma. Esa tarde, mientras ordenaba la mesa, recibí un sobre sin remitente. En la esquina, una nota. De parte de Valeria. Las manos me temblaron. Lo abrí con cuidado. Dentro había una fotografía. Valeria, con bata blanca, de pie en el patio de un hospital rural. Detrás de ella, una hilera de naranjos jóvenes. Sonreía, con la misma sonrisa de Clara. Al reverso, unas líneas escritas con pulso firme. Papá, elegí tu camino. En el lugar donde trabajo, me llaman la doctora de la verdad. Cada vez que salvo una vida, pienso en ti, en que la justicia no necesita aplausos. Solo un corazón que aún sepa doler. Espero que, donde estés, sigas curando, como lo hiciste conmigo. Debajo, su firma y una frase. El amor no muere, solo cambia de cuerpo. Sonreí entre lágrimas. Afuera, el atardecer bañaba los campos en oro y las aves regresaban a sus nidos. Coloqué la foto junto al viejo cuaderno de Clara, ese que aún conserva cientos de diagnósticos y su última nota. Cura con la verdad. Durante 3 años lo he hecho. Y ahora Valeria continúa el legado. Escribí las últimas líneas en mi cuaderno. No he dejado un oficio, sino una forma de mirar la vida. Ver en el dolor una oportunidad para amar. Si alguien pregunta cuál es mi herencia, responderé: es la luz, esa que nadie puede ocultar. Cayó la noche. Encendí una vela. La llama temblorosa iluminó el retrato de Clara, junto a la nueva foto de Valeria. 3 rostros, 3 generaciones, una misma sonrisa. El viento trajo el aroma del azahar,
y en él creí escuchar una voz conocida. Miguel, lo lograste. Cerré el cuaderno. Observé la llama danzar y respondí en voz baja. Sí, Clara. Al final, toda herida sana, con amor, con verdad. La vela titiló una última vez y luego brilló con fuerza, como si confirmara sus palabras. Y supe que, por fin, había cumplido mi juramento. No permitir que la oscuridad oculte jamás a un alma que necesite la luz. Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.